Bueno, bien. Bien. Bueno, ¿se acuerdan? Aprovechamos a rebobinar un poquito. Última clase, ensayo de tracción. Eh, Vimos que esencialmente cuando hablamos de ensayo de tracción hablamos de un ensayo de qué tipo. Rápido, así. De control. Ensayo de control, ¿eh? ¿Se acuerdan que había ensayo de control, ensayo tecnológico, ensayos científicos? El ensayo de control esencialmente está pensado en algo que tiene que ser rápido, barato. Lo barato y lo rápido vienen de la mano, ¿no? Porque si no uno no controlaría nada. Entonces tiene que siempre tan adecuado a hacer cosas que se puedan medir de forma fácil, que caractericen lo que nosotros queremos medir, ¿eh? Pero que sea relativamente fácil de sacar una muestra, etcétera. Entonces, en general, sobre los aceros, para eso mismo se hace un ensayo de control, se llama ensayo de tracción, que se somete a una barra, una probeta a tracción. Esa probeta puede ser una probeta mecanizada, como la que vemos ahí abajo, o puede ser como esta que está acá abajo, que es el pedazo de acero que uno usa, que uno quiere verificar y se mecaniza a través de un torno en función de lo que estamos haciendo. O sea que esto puede haber sido originalmente un tornillo, puede haber sido un perfil, puede haber sido cualquier elemento que se lo lleva a esa forma a través de un torno. Y por otro lado tenemos algunos otros elementos que ya vienen en formato de barras, que por ahí es más fácil, mucho más sencillo evaluarlas o ensayarlas directamente como vienen, como por ejemplo las barras de hormigón, acero para hormigón, que directamente uno corta un pedazo de barra y le ensaya tracción como lo hicieron ustedes en el laboratorio. Según sea lo que estamos ensayando, siempre hay una norma que caracteriza específicamente al producto que estamos controlando. Entonces, ahí esa misma norma, en función del producto que ustedes están controlando, le va a decir de qué forma debe ensayarse. Si hay que hacer una probeta o directamente hay que usar la barra, ¿no? En el caso específico de las barras de acero conformados, que usamos para su hormigón, bueno, lo que entraba en juego era que como la barra no era cilíndrica y uno tiene que sacar una tensión, y la tensión uno la saca en función de un área que supone homogénea, porque sabe qué carga, qué esfuerzo está soportando la barra, pero no sabe cuál es eh, la sección exclusivamente, ya que la sección van variando punto a punto a causa de esas esos conformados que nosotros que tiene la barra, que sirven para adherir el hormigón con el acero. Entonces lo que se hace, o que dice la norma que hay que hacer, es determinar una sección equivalente a partir de un diámetro equivalente, y por eso utiliza una formulita que ustedes van a ver en el reglamento, donde la masa y la longitud de esa barra no son adimensionales, tienen dimensiones, porque acá entra en juego, fíjense que esta formulita proviene de esta que la masa, que es el peso específico por la longitud, por la sección, por la sección equivalente. Y como el peso específico tiene dimensiones, claramente ustedes esta formulita con este numerito que está acá tiene incluido las dimensiones del peso específico que usaron. Entonces tienen que seguir las dimensiones que le dice la norma que tienen que usar. Bien, entonces esencialmente la norma lo que le dice ahí es cómo determinar un área equivalente para poder después determinar una tensión. Fíjense que en general entre todas estas cuestiones ustedes hacen una hipótesis. La principal hipótesis que están haciendo acá es que esa carga que van a determinar
esa fuerza que ustedes pueden medir, que le da la máquina, que va resistiendo esa barra punto a punto, para pasar la tensión la terminan dividiendo por una sección, que suponen constante a lo largo a lo largo de la barra y a lo largo del ensayo. Cosa que sabemos que después no sucede así, porque esa sección en algún momento cambia, y ya lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles eran los 3 parámetros que la norma específica, ahora estamos hablando de la norma específica para barra de acero de construcción, que es la que ustedes usaron, pero que también habitualmente sirve para otros tipos de aceros? ¿Cuáles son los 3 parámetros que en general se determinan en ensayo de tracción de acero que permiten caracterizar a los aceros y que ustedes han hecho en el laboratorio? ¿Qué 3 parámetros ustedes se suelen utilizar para poder caracterizar a los aceros? Tensión de fluencia. Bien. De rotura y módulo de elasticidad. No, el módulo de elasticidad no. Bueno, el alargamiento de rotura. El alargamiento. Generalmente las 2 tensiones, fluencia y rotura, y la deformación de rotura. El módulo de elasticidad o el parámetro de estricción, que vamos a ver que es otro parámetro, algunas normas los permiten determinar también, tienen que cumplir con ciertos parámetros. En general el módulo de elasticidad no te permite, pero las normas suelen caracterizar el material en función de los otros 3 parámetros que dijimos originalmente. Que las 2 tensiones, o sea, para que un acero sea, por ejemplo, un acero ADN 420, tiene que tener una tensión de fluencia superior a 420 megapascales, una tensión de rotura mayor a 500 megapascales y una deformación de rotura mayor al 12%. Si cumple con eso, es un ADN 420. Bien, y así para distintos tipos de acero, ¿no? En ningún momento dice que tiene que tener un módulo de elasticidad de tal valor. Generalmente viene intrínseco ya a esa situación. Los aceros sabemos bien que una característica que tienen, que todos tienen un módulo de elasticidad cerca de los 200.000 megapascales, y que eso es característico del material. Bien, entonces, ahora todo lo que vamos a charlar ahora viene de la mano con las metodologías que utilizamos en la práctica exclusivamente para determinar esos 3 parámetros. Cuando queremos determinar la tensión de fluencia, la tensión de rotura, ¿qué hacemos? Cargamos la barra, la llevamos a la rotura, y en el momento que la probeta rompió, buscamos cuál fue la carga más alta, y la carga más alta la dividimos por la área inicial, y ahí determinamos la tensión de rotura. Para lo cual no necesitamos tener ninguna otra herramienta más que la máquina que me pueda medir rotura y que pueda retener esa carga máxima. Cuando hablamos de tensión de fluencia, ahí entra un poquito alguna discusión adicional. Dijimos que la tensión de fluencia es una tensión, puede ser una fluencia real en el caso de algunos tipos de aceros, pero por otro lado, a ver si había unas gráficas por acá. Ahí está, podría ser una tensión de fluencia real, como pasa en este tipo de acero que están acá, donde hay un piquito que no es tan grande. En realidad, cuando esto está en escala, este piquito es muy chiquito, y después hay una especie de zona horizontal, y uno puede decir, bueno, es una tensión, esta es una carga, es la carga donde se produce la fluencia real. Y incluso en el momento que ustedes están haciendo el ensayo, si ustedes ven este comportamiento, pueden anotar ese valor de esa carga y decir, bueno, esa carga dividido en la sección del acero, la sección de la barra, es la tensión de fluencia, para la cual tampoco estarían necesitando ninguna otra herramienta más que estar atento en el momento que hacen el ensayo, y ver en ese momento que se pone constante la carga a medida que se van produciendo deformaciones, anotar ese valor, nada más. Pero ¿qué pasa cuando el ensayo da una gráfica de este tipo? Ahí entramos un poquito en duda y decimos, bueno, ¿dónde está la fluencia? ¿Está acá, está acá, está acá? Bueno, no sé dónde está la fluencia. Entonces, la norma define la fluencia como la tensión a la cual tenemos una deformación remanente del 0,2%. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí entra en juego ese artificio que es
medir, determinar ese 0,2%, tirar una paralela y ahí determinar la carga. Esa carga la dividen por la sección y ahí sacan la tensión de fluencia, y como no es una fluencia real, la llaman fluencia convencional. Hasta ahí estoy repasando, por eso la velocidad, ¿no? O sea, determinan, si le da una gráfica de este tipo, determinan ese famoso 0,2%, tiran, bueno, obviamente que esto no es una paralela, pero supongamos que sí, tiran una paralela y ahí determina la carga. Esa carga la dividen por la sección y le da la fluencia real. Bien, la fluencia convencional, ya no podemos hablar de fluencia real porque este material no tiene fluencia real. Bien, bueno, para este tema, cuando no tenemos fluencia real, es que necesitamos el uso del extensómetro. Entonces, cuando nosotros, esto es el 0,2%, entonces, fíjense que tenemos que estar hablando de deformaciones, de poder medir con precisión entornos con desplazamientos máximos de no mayores del 1% de deformación. Por lo tanto, necesitamos una herramienta que mida con mucha precisión esa zona inicial, y no nos interesa qué pasa de ahí en adelante, porque si estamos midiendo con precisión zonas del cercano al 1%, cuando esta probeta rompa en el 12, 13, 14, 20%, seguramente esa herramienta que mide con precisión no nos sirve. Por eso cuando ustedes hicieron el ensayo de tracción, usaban un extensómetro, que era el que permitía a ustedes graficar esa relación tensión de carga, desplazamientos, ¿está bien? Que después transforman en tensión y deformación. Y en un momento sacan el extensómetro, lo dejan de usar, y entonces ustedes veían que si esta era la gráfica, ustedes en algún momento empezaban a ver una línea vertical así, y ahí rompía, coincidente con la carga máxima que está por acá, y ahí rompían. ¿Por qué? Porque están graficando este pedacito de ensayo y dejaron de graficar todo este pedazo que viene después en algún momento, porque a ustedes ya no les interesa esto. Bien, bueno, de eso es lo que ustedes hacían en el ensayo para determinar, por un lado, la tensión de rotura y por el otro lado la tensión de fluencia. Bien, y existe un tercer valor que tenemos que determinar, que era la deformación de rotura. Entonces, cuando analizamos cómo es el comportamiento de una barra cuando se deforma, ¿cómo determinamos la deformación de rotura? Ahí decimos, bueno, a ver, hacemos unas marcas en la probeta a una determinada distancia, antes de ensayar la misma, y después de eso la sometemos a ensayo hasta que rompe. Cuando rompe, esa probeta la volvemos a unir y volvemos a medir dónde quedaron esas marcas. Entonces ahí hacemos una diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, y podemos determinar cuál es la deformación de rotura, que sería la deformación plástica, porque la deformación elástica se recuperó. En el momento que se rompió la probeta se recuperó. Y así que ahí determinamos la deformación de rotura. ¿Pero qué pasa? Bueno, dijimos, tenemos que hacer una marca en las probetas a una determinada distancia. ¿Y cuál es esa distancia? ¿Es lo mismo el resultado si las distancias son cualquiera? Si yo tomo 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros, ¿tenemos el mismo comportamiento? O sea, si yo tengo esta barra que se rompió como aparece acá, y yo la volví a unir, ustedes hicieron la mesa, y yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es? Tomo, si la marqué cada un diámetro, supongamos que esto sea un diámetro, Entonces, es lo mismo la deformación si yo hubiese tomado estos dos valores como longitud final. Esto acá sería la longitud final, ¿no? Pero si yo hubiese usado este valor, que si hubiese usado, por ejemplo, este valor que está acá, o a lo mejor entre el 4 y el 9, o sea, he usado 3 diámetros, o usado 5 diámetros, o usado 10 diámetros, desde el 1 hasta el 10, la deformación de rotura, ¿es la misma? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Usted estaba preguntando si Sí, o no. sí, respondelo, bienvenido sea. Para mí sí es la misma. Para vos es la misma deformación.
Bueno, mirá, lo que pasa cuando uno hace puede graficar deformación en función de la longitud, o sea, la deformación podríamos decir como el delta, desplazamiento, delta L sobre L, ¿no? Sería la deformación. Pero si uno va haciendo esos delta cada vez más chiquito, uno puede sacar la deformación en punto a punto, digamos, ¿no? Y la realidad es que uno cuando puede graficar eso en una barra va a tener una deformación que pareciera que a la larga de la barra es constante, que es esta que ustedes ven por acá, esta deformación que está por acá es constante, y si uno sigue para allá sería el mismo lugar, pero a medida que vos te vas acercando a la zona de estricción, y sobre todo en la estricción, aparece una zona que se llaman deformación concentrada, que es esto que está acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esa zona hay una deformación mucho mayor que está en la zona próxima a la rotura, digamos, pero no está más allá ni más acá. Entonces, podemos decir que una barra tiene una deformación uniforme y una deformación concentrada. Y cuando uno determina esa diferencia entre longitud final y longitud inicial, lo hace en función de los puntos que marcó. Entonces, claramente, ¿qué está haciendo ahí? Uno está sacando una deformación promedio. ¿Bien? Porque ¿qué sería? El área de esta zona que yo marco acá, donde pude determinar la deformación promedio, esta zona que está acá, ¿no? Este cuadrado, este rectángulo, perdón, sería el mismo área que la que tengo si yo hubiese integrado esta curva negra gruesa que está acá. Bien, entonces yo ahí saqué un valor de deformación promedio. Ahora, si en vez de haber usado esos 10 diámetros, yo me acerco a la zona donde la deformación concentrada es mayor, por ejemplo, estos 2 diámetros que está acá, la deformación promedio, ¿dónde estaría? Y estaría por acá. ¿Está bien? Y si en vez de eso hubiese usado 3 diámetros, por ejemplo, entre la marca del 5 y la marca del 8 que está acá, son estos 3 diámetros. La deformación promedio, ¿dónde estaría? La deformación promedio estaría por acá. No sé por qué hace esa raya rara. ¿Está bien? Entonces está claro que el valor de deformación que ustedes están midiendo va a depender exclusivamente de la longitud inicial de las marcas que ustedes hicieron. Está Iván, ¿lo entendés Sí, eso? sí, ¿Está entiendo, bien? entiendo. ¿Está claro? Por eso es que nos tenemos que poner de acuerdo cuál va a ser la longitud inicial. Porque si no, la misma barra, esta barra es la misma, tiene las mismas deformaciones. Y nosotros queremos usar el parámetro de deformación como un parámetro para evaluarlo, y va a depender de cuál va a ser la longitud inicial y va a tener distintas deformaciones de rotura. Entonces, tenemos que poner de acuerdo y decir, bueno, a ver, mirámonos todos con una misma deformación. Bien, entonces está claro que tenemos que fijar una longitud inicial para poder compararlas y para poder saber si un material es más dúctil que otro. Si no, no podríamos compararlo, ¿no? Entonces, ¿es posible? Sí, siempre que en cuando podamos decir que las probetas se llaman geométricamente semejantes. Y ahí es donde viene la ley de semejanza. A ver, ¿qué parámetros tienen que cumplir distintas probetas para poder ser comparables sus resultados de ductilidad? Bien, entonces, en función de lo que vimos recién, una probeta tiene dos tipos de deformaciones. Por un lado, lo que llamamos una deformación uniforme, una deformación uniforme que significa que el delta de desplazamiento, el delta, lo que se está deformando, es en función de una constante por L, que sería la base que estoy midiendo. Esto es como cuando ustedes hacen, no sé, un alargamiento por temperatura. El coeficiente de dilatación térmica por el delta temperatura le da cuánto se deforma, y eso si lo multiplican por la longitud de la barra, ven cuánto se alarga la barra. ¿Está bien? Entonces eso es uniforme a lo largo de toda la barra. Esta deformación es la que pasa en toda la zona de ensayo previo al momento donde empieza a caer la carga. ¿Se acuerdan que hay un momento que ustedes llegan a la carga máxima y después esa tensión máxima, esa carga empieza a bajar? Bueno, ¿por qué empieza a bajar la carga? No empieza a bajar la carga porque el material se ablande. Empieza a bajar la carga porque la realidad es que la sección disminuye, la tensión aumenta
pero cuando siguen haciendo tensión dividido sección, empieza a bajar, parece que la carga está bajando, no sé si me entienden. Entonces, antes que pase eso, las deformaciones son uniformes a lo largo de toda la barra y no se concentró aún en una zona específica que depende de la zona donde se va a producir después la rotura. En el momento que se empieza a concentrar en esa zona, empieza a aparecer un segundo delta L, que es ese delta L que aporta, que sería la integral de esas deformaciones, que aporta esa campana que estuvimos viendo recién. Entonces, ese segundo delta L, vamos a ver que va a depender esencialmente. Este alfa depende del material, ¿no? Y este beta también va a depender del material, del tipo de acero que estamos usando. Y aparte de eso va a depender de la sección. Esta F corresponde a la sección de armadura, de la sección de la barra que estamos haciendo. Por eso esa sección puede estar hablando de una barra de sección circular, como habitualmente hacemos, pero puede ser una barra cuadrada, rectangular, etcétera, con lo cual le va a permitir a ustedes poder comparar aceros con distintos tipos de secciones. Bien. Entonces, ¿cuál es la deformación que ustedes están usando y midiendo, esa deformación media? Aparece el aporte del delta de desplazamiento de la deformación uniforme más el aporte del delta de desplazamiento de la deformación concentrada. Todo esto dividido sobre la base de longitud que ustedes están utilizando. ¿Bien? Entonces, si ustedes ahora reemplazamos estas dos formulitas, le va a quedar que alfa por L más beta por la raíz de la sección de esa sobre L, le queda igual a la deformación. Alfa y beta son dos constantes. Entonces, a usted le queda que la deformación es alfa más beta por la raíz de F sobre L. Fíjense que ahí aparece L como variable y la sección como variable. Bien. Entonces, si nosotros tomamos, ¿qué significa la ley de similitud? La ley de similitud significa tomar este parámetro, si beta por la raíz de la sección sobre L es igual constante, y despejamos L, podemos decir que beta por la raíz de F sobre esta constante K, o sea, esto mismo, beta sobre K sería una constante, Esta constante, o sea, si nosotros hacemos que la longitud de base es proporcional a la raíz de la sección, podemos decir que esas probetas son semejantes. O sea que nosotros esencialmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar una longitud de medición proporcional a la raíz de la sección. Entonces, si ustedes a esta sección le ponen, por ejemplo, la formulita de una sección circular, van a ver que, y despejan, van a ver que le va a quedar esta fórmula, la longitud, en función del diámetro, que es lo que piden habitualmente la norma. O sea, ese valor K, según las normas, según el tipo de probeta que están utilizando, puede ser lo que llamamos probetas proporcionalmente cortas, y ese valor K es de 5,65, o pueden ser probetas proporcionalmente largas, con ese K de valor de 11,3. Esto lo define, estos dos valores K lo define la norma. Si ustedes utilizan ese valor K dentro de esta formulita con una sección circular, van a ver que esencialmente están hablando de ese 10, en vez de 5,65 por la raíz de la sección, le va a quedar que L va a ser igual a 5 diámetros o L va a ser igual a 10 diámetros. Por eso aparecen probetas proporcionalmente cortas, aquellas que se evalúan con una deformación compatible con una L0 usado con 5 diámetros y otras con L0 de 10 diámetros. ¿Quién define si son probeta corta o probeta larga? La norma. Dependiendo del tipo de producto que van a usar, la norma le dice, bueno, esta probeta la van a usar como proporcionalmente, la van a tener que ensayar como proporcionalmente corta, o este tipo de probetas las tienen que usar como proporcionalmente larga, y van a comparar la deformación de rotura determinada con esa proporcionalidad con un parámetro de referencia que pide la norma. Por ejemplo, una barra de acero ADN 420, que son esas barras para acero por hormigón, tiene que tener una deformación de rotura por encima del 12%
calculada como probeta proporcionalmente larga, porque la norma exige que se utilice probeta proporcionalmente larga para la barra de ese tipo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Está bien? No sé si fui... si ya estaba claro de antes, pero bueno, nunca está de más porque suele ser uno de los temitas que se suelen confundir. Profe, Sí, una duda. Una probeta puede ser longitud final, digo yo, más larga sí. que otra, y sin embargo puede ser que sea proporcionalmente corta. A ver, vamos de nuevo. ¿Quién define si la probeta es proporcionalmente corta o proporcionalmente larga? Acordate qué La tipo de... norma. La norma, porque esto es un ensayo de control. Entonces la norma dice, esencialmente vos qué estás buscando. Estás buscando un parámetro de deformación de rotura que caracteriza la ductilidad del material, si el material se deforma o no. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces la norma dice, para que un acero sea de tal característica, tiene que cumplir tal parámetro de ductilidad. Si no hay norma que lo está caracterizando el material, vos tenés acero que estás haciendo vos, y vos podrías usar la longitud inicial que vos quieras. ¿Está bien? Pero Sí. para poder comparar distintas barras, deberías usar una constante igual para todos. Podés usar un diámetro, 10 diámetros, 15 diámetros, que vos quieras, pero solamente podrías comparar las deformaciones entre esos ensayos hechos con barras con esa proporcionalidad. Claro, depende del tipo de acero, la norma fijada. Depende del tipo de acero, o sea, si vos estás controlando, no sé, tornillos de alta resistencia, la norma te va a decir, bueno, estos tornillos, ¿cómo se ensayan? Y agárrelo, un tornillo de esos, páselo por un torno, haga una probeta y ensáyelo como probeta proporcionalmente corta. Generalmente cuando haces probeta, usa la probeta proporcionalmente corta, y la deformación de rotura tiene que dar por encima de el 10%, por ejemplo. Entonces vos tenés que hacer eso. Y si va por encima del 10%, estás cumpliendo con la norma. ¿Está bien? Pero lo tenés que ensayar según lo que diga la norma. Sí, perfecto, perfecto. Bien, entonces, el chiste es, para que dos aceros sean comparables, tienen que ser proporcionales, tienen que cumplir con esta ley de semejanza. Bien, para cumplir con esa ley de semejanza, tienes que cumplir con esa formulita que dijimos ahí, o sea, la base que vos usaste para medir, tiene que ser proporcional a la raíz de la sección. Esencialmente por ahí viene la cuestión. ¿Quién fija para ahora? La norma te dice, bueno, su deformación de rotura tiene que ser mayor que un valor. Por ejemplo, para los aceros de hormigón del 12%. Bien, ahora también te tiene que decir cómo lo medís esa deformación. La tenés que medir como probeta proporcionalmente larga con equivalente a 10 diámetros. O sea que vos tenés que marcarla con 10 veces el diámetro de la longitud inicial. Para poder comparar con ese 12%. Si no, no estarías pudiéndolo comparar. Sí, yo me refería, por ejemplo, si tenías, no sé, un ADN 420 Sí. de 15 centímetros y después tenía, no sé, otro tipo de acero que sea más largo en longitud, pero uno se definía como proporcionalmente largo y el otro corto, independientemente Bueno, de su longitud, digamos. Por eso, el que define si es corto o largo la forma de marcar la probeta es la norma. Y eso va a definir en función. Si vos tenés un ADN, es larga. Porque Claro, claro, depende del ahora, tipo. depende del otro tipo de acero, la norma te va a decir cómo ensayarlo. Ahora, Bien. si vos tenés dos barras, una más corta y otra más larga, porque ustedes vieron la barra ahí, y para ensayarla, es lo mismo, digamos, no pasa nada. Lo que pasa es que después, si la barra es muy larga, tenés que tener una máquina que pueda, porque a medida que más larga la barra, vos acumulás más desplazamiento y la máquina tiene que soportar semejante desplazamiento. Bien. Pero la barra se va a terminar rompiendo en una zona, y si vos ahí marcaste y podés encuadrar toda esa zona de rotura dentro de dos marcas correspondientes a esos 10 diámetros, vos vas a sacar la deformación ahí adentro. No te va a cambiar la ecuación si la barra es más larga o más corta. Bien, perfecto. ¿Está bien? Sí. Vos vas a marcarlo siempre en función del diámetro para poder hacerlo coherente con la norma y con la ley y comparativa con la deformación de referencia que les pide la norma, en función del tipo de probeta. ¿Bien?
Bueno, estamos. ¿Alguna preguntita sobre este tema? Si ya pasamos a hormigón. Profe, a mí ¿Ustedes? me quedó una duda, pero de tensión de rotura, cuando dijiste Sí. una cosa de tensión de rotura. Es decir, que si yo no, en el gráfico no tengo la parte del gráfico que tiene como la pata hacia arriba, la tensión de rotura la tengo que calcular como la carga máxima sobre el área. La tensión de rotura es siempre la carga máxima sobre el área. Claro, pero, o sea, sí, nosotros lo calculábamos, o sea, lo hacemos con la escala de formación, de desplazamiento, de formación, pero es lo mismo. Como de deformación. De tensión, perdón. Claro, a ver, son dos cosas distintas. O sea, las escalas son los elementos que vos tenés para medir en una gráfica con una regla, y si acá me da 3 centímetros, esto quiere decir que equivale a 300 megapascales, por ejemplo. No sé, ¿está bien? Es lo que a vos te permite relacionar una medida en centímetros con una medida en megapascales en un elemento gráfico. La escala vos la sacás a partir de, vos la determinás a partir de los valores que vos tenés de referencia. O sea, a veces la escala puede ser que el equipo a vos te dé, a ver, vamos para atrás. ¿Por qué uno determina escala? Esencialmente usted lo que tiene que pensar es que todos estos ejercicios que nosotros estamos haciendo de ensayo de tracción vienen de la mano con tratar de que ustedes puedan afianzar el conocimiento sobre el comportamiento tenso de formación de distintos materiales, y en este caso de los aceros, que es muy usado. ¿Bien? Entonces, ¿qué queremos que nosotros aprendan? Que ustedes aprendan que los aceros tienen un comportamiento lineal en una primera parte, con un módulo de elasticidad bastante fijo, que después, dependiendo del tipo de acero, aparecen valores de fluencia y fluencias reales, y esa tensión de fluencia suele ser un valor límite para el diseño de su estructura. Eso es lo importante. O sea, y la idea es que ustedes, a través de algún ejercicio, puedan ver esto y lo puedan determinar. Hace unos años atrás, hace 10 años atrás, no teníamos digitalizado los resultados. O sea, lo que ustedes ven en estas curvitas con esta grafiquita, la máquina de ensayo tenía lo que se llamaba un graficador, que era como una especie de tubo con un papel y con una virome que se movía. La virome se movía en horizontal, en función del desplazamiento, y el tubo de papel giraba en función de la carga que iba registrando el equipo. Entonces a lo que a usted le parecía era un papel en blanco con una raya así, que era la curva tenso de formación. Pero ustedes esa curva tenso de formación la medían con una regla en centímetros, y lo que tenían que determinar eran las escalas de esa gráfica. Poder saber cuántos centímetros equivalía una tonelada de carga, por ejemplo, o 1 kilo por centímetro cuadrado de tensión, y cuántos centímetros en el otro lado correspondía a un desplazamiento de tantos milímetros, que dividido por la base del extensómetro correspondía a tantos porcentajes de deformación. Y ahí sí ustedes pueden saber poder analizar esa curva en tenso de formación. No sé si me expliqué por qué viene todo este ejercicio. Sí, sí, sí. Hoy en día, esencialmente, la computadora, lo que vieron ustedes el otro día, que la computadora automáticamente, porque hay un programita que sabe identificar, te identifica la tensión de fluencia, te identifica la tensión de rotura, y si vos le pusiste la sección inicial como dato, y a otra cosa mariposa. O sea que en realidad todos estos ensayos, toda esta práctica por ahí no tienen sentido. El sentido tiene que ustedes puedan O sea tener que herramientas para afianzarse. si yo hago la carga máxima sobre la sección inicial que calculo con el diámetro equivalente, se supone que me tiene que dar la misma tensión de rotura que si yo hago lo que mide mi hoja por la escala de formación, de desplazamiento de tensión. Sí, sin duda, sin duda. Bien. Una de las formas para poder sacar la escala de carga es
es decir, bueno, ¿cuántos centímetros tengo acá? ¿Cuántos centímetros tengo acá? Y como yo esta carga P que está acá es una carga que anoté porque es la carga máxima de la barra, digo, la carga máxima dividido estos centímetros es la escala en centímetros, escala de carga, Sí. ¿está? Y Ujú. esa escala, y esa carga P dividido el área inicial me da la tensión de rotura. Y esa tensión de rotura dividido esos mismos centímetros me da la escala de tensiones. Sí. ¿Me seguís? Ujú. Entonces, obviamente, si yo saqué la escala de tensiones de esa forma, cuando mida de nuevo en centímetros y lo multiplique por la escala de tensiones, me da la tensión de rotura. Bien. ¿Está bien? ¿Está? Ujú. Claramente, sí, es una de las formas, digamos, de hacerlo. O te pueden dar esta gráfica y te pueden decir, a ver, bueno, 1 tonelada, acá tengo 1 tonelada. Entonces vos decís, bueno, estos 2 centímetros corresponde a 1 tonelada y saca la carga de carga, dividí por la sección y después medí estos centímetros y saca la tensión de rotura. Son formas de interpretar la gráfica, pero sí, claramente tiene que dar esas cosas, te tiene que dar exactamente igual. Bien. Genial. Perfecto. Bueno. Bien, ¿alguna duda más en cuanto al ensayo de tracción? Y si no tengo ese pico máximo, se toma como la horizontal. O sea, el valor último sería. ¿Cómo sería que no tenga el pico máximo? Porque hay algunas de las gráficas del trabajo práctico, por ejemplo, que no tienen el pico de la carga máxima. Es muy raro que vos no tengas esto. A ver, ¿por qué? Esto vuelvo a repetir. ¿Por qué está esta gráfica acá? Porque, a ver si hay una gráfica por ahí. Fíjense acá, ¿no? Yo qué les dije a ustedes. Esta es una gráfica intuitiva, muy fuera de escala, ¿está bien? De lo que corresponde a un ensayo de tracción. ¿Por qué digo fuera de escala? Porque fíjense que acá tendría un 10, un 20, un 30%, ¿no es cierto? Si ustedes sacan el módulo de elasticidad y lo multiplican por 420 megapascales, etcétera, en este caso son 200 y pico de megapascales por acá, van a ver que la realidad esto es mucho más paradito así. Es muy chiquita esta diferencia que tiene acá de deformación si ustedes quieren graficar el 20%. Por eso hay un ejercicio del trabajo práctico que dicen grafiquen esto en verdadera escala y le queda una gráfica bien larga o le queda esto muy paradito o si ustedes utilizan esto le queda muy largo. Pero esencialmente lo que hacen en el ensayo de tracción es graficar este pedacito hasta acá, grafican hasta acá porque necesitan poder determinar la tensión de fluencia y después sacan el extensómetro y ya no grafican más deformación, solamente grafican tensión hasta que llegan a este punto y se frenan acá. ¿Bien? Porque solamente van subiendo la tensión, pero no la deformación. Por eso le queda esto rojo así acá. Y ahí sacan la carga máxima. Entonces el punto más alto que tiene acá es la carga máxima. Si ustedes no tienen esto acá, significa que su probeta después hizo esto, y es muy raro que haga esto, que no tenga un reendurecimiento. Entonces no entiendo que esto haga así. Sí puede ser que esto no tenga fluencia real y haga esto así. Bien, pero ustedes terminan sacando una fluencia real por acá y sacando una fluencia convencional por acá y determinan la fluencia convencional. ¿Se lo ensució demasiado? No, hay una de las gráficas que es más o menos como la última que dibujaste, Claro. pero que no termina, o sea, no vuelve a bajar, como que se hace caótica. Se muere ahí, digamos. Claro. Rompe. Bueno, fíjense, esto es lo que yo le digo. Esto ¿cuándo baja la curva esta? ¿Por qué baja esa curva? ¿Significa que el material se ablanda? No, es porque se mantiene la sección constante ahí. Claro, es porque el material pierde carga, ¿está bien? O sea, es verdad que la carga en kilo, no en tensión, en kilo la carga baja acá. Pero la realidad es que el material baja la carga en kilo, pero como se disminuye la sección, como la sección se hace cada vez más chiquita, si ustedes sacaran lo que se llama la gráfica real y dividieran punto a punto con la sección real, este gráfico viene por ahí arriba. Pero ustedes deberían estar punto a punto midiendo la sección real de la barra para poder hacer un gráfico de tensiones y llegar acá. Entonces, en realidad,
La tensión de rotura del material es mucho más alta, está por acá. Pero no me interesa a mí. O sea, acuérdense que nosotros trabajamos con el material en general, de la tensión de fluencia por acá. O sea, todo esto que está acá es seguridad. Y yo trabajo con el material por acá. Entonces, no me interesa qué está pasando acá, en general. ¿Bien? Yo necesito tener un parámetro para poder identificar lo que se llama la tensión de rotura y utilizo esa carga máxima que me determina dividida por la sección inicial de la barra y a eso tengo un parámetro de tensión de rotura para poder caracterizar el material. ¿Eh? Pero la realidad es que no es que acá baja la carga no, la tensión no baja, lo que baja es la carga. Y la tensión va a seguir subiendo hasta que tenga una tensión de rotura, que es la última y la más grande, pero esa tensión rara vez la puedo calcular porque necesitaría medir cómo se va achicando la sección en esa zona donde se está produciendo, donde se va a producir la rotura, punto a punto con la carga. No sé si me entendiste. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces, ¿puede ser que esto no suceda? Puede ser. Cuando los materiales son más frágiles, no hay estricción. Y si no hay estricción, no hay reducción de sección. Entonces esto aumenta hasta que un momento que rompe, digamos. Casi horizontal, porque va aumentando de a poquito, o algo por el estilo. Pero como que no hay estricción, no hay disminución de carga importante. Cuanto más frágil el material, menos estricción tiene. Entonces es posible que esto no baje tanto, sino que baje muy poquito o nada. Bueno. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Ok, cambiamos de temas. Me dan un minutito mientras cambio. Bueno. Bueno, denme un segundito que voy a buscar un vaso de... Bueno, ahí volví. Bien. Pasamos de tema entonces. ¿Le queda alguna duda de lo anterior? Así ya cerramos. No, profe, arranquemos. Bueno, vamos. Por mí arranquemos. Bien. Bueno, vamos a hablar de hormigón en estado endurecido, ¿no? Estuvimos viendo en general cuando vimos la metodología que íbamos a usar para dictar este curso de tecnología del hormigón, dijimos primero vamos a estudiar cada una de las componentes, vimos los agregados, vimos cementos, hablamos algo de agua, aditivos, etcétera. Después vimos un estado que llamamos hormigón en estado fresco y ahí hablamos de trabajabilidad, cómo medir, qué características hay que tener en cuenta para poder cambiar el parámetro de trabajabilidad y qué es un parámetro de diseño, algo que nosotros necesitamos fijar en el momento de diseñar nuestros hormigones. Y ahora vamos a medir las características del material en estado que llamamos endurecido. Sería el estado del material donde ya fraguó y empieza a cumplir la función para la cual lo diseñamos. Vamos a ver esencialmente que
que esta característica del hormigón está endurecido es función de un proceso que llamamos físico-químico, porque hay reacciones en ese proceso de hidratación, que es complejo, relativamente complejo, y es un proceso que es continuo, de larga duración, o sea que lleva un determinado tiempo. Y por lo tanto esas características van evolucionando con el tiempo, ¿no es cierto? Van cambiando, van evolucionando. Ya sabemos nosotros que incluso la resistencia al hormigón va aumentando a medida que va pasando el tiempo, arrancando rápidamente al principio y después se va haciendo cada vez más despacio, pero son esas características que van variando en el tiempo y nosotros tenemos que saber caracterizarlas porque tenemos que poder identificar nuestras estructuras puedan cumplir una determinada función durante un determinado tiempo. ¿Bien? Entonces a veces nuestros parámetros de diseño están fijados por alguna condición particular, y ahí aparecen las discusiones sobre vida útil, ese tipo de cuestiones, y están sobrediseñadas para algún otro momento de su vida. ¿Bien? Entonces, tenemos que determinar que dichas características evolucionan en el tiempo, dependen esencialmente de los materiales componentes, por eso lo estuvimos estudiando, esencialmente van a depender de sus características y de sus proporciones, por eso vamos a hablar después de dosificación, ya fijadas las características que estuvimos estudiando, vamos a decir, bueno, ¿cuánto ponemos de cada cosa? Y ahí aparece la famosa relación agua-cemento, la cantidad agregada, la cantidad de cemento, el tipo. Entonces, ahí aparece, digamos, todo lo que estuvimos viendo recién, tiene que venir por acá. A saber cuáles son las características de los elementos que la componen y saber qué proporción de cada uno de esos elementos necesitamos usar para lograr una determinada característica. Pero también va a depender un montón de otras situaciones que se van a dar durante la etapa de construcción, la etapa de curado, ¿se acuerdan lo que era el curado? Esas condiciones iniciales que damos al hormigón, tanto de temperatura y humedad. Y durante las condiciones de servicio, o sea, ya esta estructura cumpliendo con la función con la cual, para la cual la diseñamos. También va a depender del proceso de fabricación y de construcción. Y también van a depender esencialmente del tipo de servicio al cual va a estar expuesto, esencialmente al tipo de carga, la magnitud de la carga, la historia de carga, y aparece si son cargas estáticas, cargas dinámicas, etc. ¿Bien? Entonces, la idea es ahora hacer una especie de listado de distintas características, propiedades del hormigón de estado endurecido, ir estudiando de a una dichas características, ver cómo las caracterizamos, cómo las evaluamos y cómo podemos usar después para diseñar o modelizar una estructura y cumplir con distintos requisitos de resistencia y durabilidad. Bien. Entonces vamos a arrancar con la primera, que tiene que ver con la densidad. Muy necesario porque nosotros, nuestras estructuras que van a estar elaboradas con este material, ese material también va a ser en parte carga, va a formar parte de nuestros esquemas de carga de nuestra propia estructura, o sea, de su propio peso propio. Bien, entonces ahí aparece la cuestión de densidad. Y dijimos esencialmente que como los agregados, ¿se acuerdan? Son un 70, un 80% del volumen, del peso de nuestro material. Si queremos lograr un cambio en la densidad, lo más lógico va a ser usar agregados con distintas densidades. Entonces si queremos usar hormigones livianos, habíamos hablado de algunas piedras pómez o algunas arcillas expandidas. ¿Se acuerdan que este era un tema, un agregado industrializado, que a priori sería uno de los pocos agregados que nos permiten tener una relativamente baja densidad del material, o sea, se pueden lograr hormigones de 1600 kilos por metro cúbico aproximadamente, con resistencias de 25 megapascales, que son resistencias de uso normal de un hormigón, o sea, realmente podríamos estar hablando de un hormigón relativamente liviano con uso estructural.
Cuando usamos otro tipo de material, piedra pómez o podemos usar como agregado poliestireno expandido, en general logramos bajar mucho las densidades, pero la resistencia baja de la misma forma y por lo tanto generalmente terminan siendo hormigones de relleno y que no tengan un uso más que de ese tipo, ¿no? Contrapisos, rellenos, ese tipo de cuestión. En general nuestros hormigones tradicionales están construidos con agregados que son piedra granítica o piedra caliza, con densidades de alrededor de 2300, 2400 kilos por metro cúbico. ¿Se acuerdan el primer ejercicio que hicimos de dosificación que estaba por ahí? Y podemos usar hormigones pesados, que están hechos actualmente con minerales pesados, son minerales minerales de hierro, suele haber con minerales de hierro que se logran densidad de alrededor de 3400 kilos por metro cúbico, generalmente puede lograr mayor resistencia, pero suelen tener, esencialmente se suelen usar cuando uno tiene algún uso muy específico que necesita mucha densidad por alguna situación particular. Son realmente poco usados. Obviamente que la relación o la proporción entre cantidad de pasta, o sea, la pasta y los agregados van a tener distintas densidades. Entonces, si yo me pongo a jugar o a hilar fino, si hago hormigones con mayor contenido de pasta o con menor contenido de pasta, también voy a cambiar un poquito las densidades. Fíjense que en este gráfico tenemos dosis de pasta acá abajo en el eje X, entonces yo tengo el 100% de pasta, o sea, un mortero, o sea, ni siquiera un mortero, es cemento y agua, voy a tener una densidad por acá cercana a los 2000 kilos por metro cúbico, y por ende si tengo cero, o sea, si tengo todo agregado, voy a tener la densidad que tengan los agregados, ya sea agregado liviano o agregado normal, o agregado pesado o agregados livianos o normales. Entonces, obviamente, en función del porcentaje de pasta y del porcentaje de agregado que tenemos, vamos a tener la densidad que estamos buscando. Pero a nadie se le ocurriría estar diseñando un hormigón, la cantidad de pasta y la cantidad de agregado para determinada densidad, no tiene sentido. El diseño, sabemos que los diseños de los hormigones vienen optimizando la cantidad siempre de pasta, usar la menor cantidad de pasta posible, porque la pasta es la que genera retracción, la que genera calor de hidratación, la que es cara. Entonces, a nadie se le ocurre estar jugando con las densidades por una cuestión de este tipo. Lo que sí está claro que a mayor densidad del material siempre está de la mano. Menor densidad del material significa un material con más poros, y los poros generalmente afectan a la resistencia, entonces a mayor densidad del material suele estar de la mano con hormigones de mayor resistencia. Eso desde el punto de vista del material. Después dijimos, bueno, hay cuestiones constructivas, hay que ejecutarlo, hay que hacerlo, el material. Entonces, el material puede ser diseñado adecuadamente, pero si yo construyo mal o no tengo la herramienta necesaria, mi estructura me va a quedar con huecos, con vacíos, con nido de abeja, que llamamos a esos lugares donde se escapa la pasta y me quedan solamente las piedritas rodeadas por pasta cementicia y después todos como agujeritos, que suelen llamar nido de abeja. Entonces ahí mi estructura va a tener una muy mala compactación y por lo tanto ese material de la estructura va a tener una baja densidad, pero porque va a estar lleno de agujeros y por ende voy a tener problemas de resistencia y de permeabilidad y de un montón de otras cosas, pero que tienen que ver con la ejecución más allá del diseño del material, ¿no? Entonces siempre que tiene que estar, eso lo hemos visto en algún momento, tiene que estar de la mano el diseño del material con una buena trabajabilidad, con una trabajabilidad adecuada, con la herramienta de construcción que ustedes dispongan para poder lograr que ese material escurra por el encofrado, llene todos los vacíos, recubra todas las armaduras de forma adecuada, sin generar lugares donde no pueda pasar el hormigón o no pueda llenarse adecuadamente. Tiene que estar no solamente el diseño de la mezcla, sino también el diseño del
de la estructura de forma adecuada para que la mezcla correspondiente pueda llenar y ocupar todos los espacios. Bien, entonces, bueno, en general, esto es lo que acabamos de decir. Hormigones livianos lo obtenemos a través de poder incorporar aire de alguna forma u otra. En general, como dijimos que los agregados, en el gran volumen de agregado, una gran proporción del volumen del hormigón son los agregados. Si yo dentro de los agregados estoy agregando aire, o sea, tengo poros dentro del agregado, como pasa en la piedra pómez, como pasa en la arcilla expandida, como pasa en el poliuretano expandido, yo voy a lograr mayor eficiencia en un hormigón liviano porque estoy agregando mucha mayor cantidad de aire. Si existe algún aditivo que son incorporadores de aire, hoy existen lo que se llaman aditivos espumígenos, donde se utilizan para lograr hormigones con mucho, incluso morteros con mucha incorporación de aire, que logran morteros con baja densidad, pero suelen ser, por lo tanto, morteros de baja resistencia. Se utilizan como rellenos, como contrapisos, como cimiento de mampostería. Se llaman morteros de densidad controlada, que lo interesante es que lo vende la industria, vienen en un camión y te lo tiran y eso es muy bueno, pero son no para uso estructural, sino para otros tipos de usos. Se utilizan en contrapisos, rellenos, ese tipo de cuestión, a través de incorporadores de aire. Esto es lo que yo les comentaba, si nosotros tiene una relación entre resistencia igual a 1, razón de resistencia igual a 1 y razón de densidad igual a 1, y si entonces, si yo bajo un 5% la densidad de ese hormigón, fíjense que aproximadamente me baja un 30% la resistencia, o sea, alivianar un poquito el hormigón, esta curva termina siendo muy vertical y ya pierdo casi un 30% de resistencia. Alivianar un 90%, un 10% de resistencia, de densidad, significa casi perder más de la mitad de la resistencia. Por eso van a ver que el uso de hormigones de baja densidad suele no ser habitual porque, bueno, la pérdida de resistencia es muy importante. Por lo contrario, se trata de lograr hormigones de mayor resistencia, con lo cual con un hormigón de resistencia y utilizando un adecuado diseño geométrico podemos usar estructuras de menor volumen y por ende después de menor peso la estructura. Pero no significa que el material sea de menor resistencia, sino la estructura optimizada para que la estructura tenga menos pesos usando materiales de mayor resistencia. Bien. Vamos a la segunda característica que vamos a analizar. En este caso vamos a hablar de la permeabilidad del hormigón. Y esta es una característica muy importante porque la permeabilidad del hormigón es la puerta de entrada para cualquier elemento que pueda generar en nuestros hormigones un problema de durabilidad. O sea, cuando hemos hablado con cementos y hablábamos de cemento con ataques con sulfatos, o cuando hablamos de problemas de corrosión en las armaduras a través de ataques por cloruros, o hablamos del problema de carbonatación de nuestro hormigón, todos estos elementos, los sulfatos, los cloruros, ingresan a nuestro hormigón a través de los poros, en general disueltos en agua, y la mayoría de estos procesos, ya sea el ataque por sulfato como la misma corrosión de la armadura, necesitan humedad para producirse. La carbonatación también, a pesar de que se hace con dióxido de carbono que está en la atmósfera como gaseoso, pero para que se produzca el fenómeno de carbonatación también tiene que haber humedad en el proceso.
Bien, entonces ahí está de la mano la necesidad para que estas estructuras sean más durables y tengan menores problemas con las condiciones ambientales a las cuales está expuesto, de tener estructuras lo más impermeables posible para que no ingresen este tipo de agentes agresivos. Bien. La permeabilidad está generada esencialmente por capilares y poros conectados. ¿Eh? ¿Se acuerdan cómo se generan esos capilares, esos poros conectados? O sea, cuando nosotros diseñamos nuestra pasta cementicia, ponemos agua y cemento, donde se empiezan a dar el proceso de hidratación. Y siempre dijimos que uno pone un poco más de cantidad de agua de lo necesario, sobre todo para mejorar unas condiciones de trabajabilidad y para asegurar que el agua hidrate a todas las partículas de cemento que forman parte de nuestro hormigón. Ese agua adicional que no va a formar parte de la hidratación, en algún momento se va a ir. Y en el momento que esa agua se va a generar poros y va a generar capilares. Entonces, esos mismos poros y capilares que generan pues agua adicional que hace que mi estructura igual sea más débil, porque se acuerdan de que esos abrojos están como más separaditos entre sí. Cuando vimos cemento vimos eso. Al mismo tiempo me va a dejar hueco, espacio por donde el agua pueda volver a ingresar y entrar. Entonces, cuando menor sea la relación agua-cemento, menos agua adicional estoy poniendo, menor cantidad de agua que se va a ir, por lo tanto voy a tener menor cantidad de poros. Y por eso es que está tan relacionado la resistencia del hormigón, como vimos que es la famosa ley de Abraham, donde relacionamos relación agua-cemento versus resistencia, cómo está relacionada la resistencia del hormigón con la permeabilidad. O sea, un hormigón más resistente suele ser un hormigón más impermeable. Por otro lado, como dijimos antes, no es la única puerta de ingreso del material. Digamos que esto que tiene que ver con la reacción agua-cemento es una puerta de ingreso homogénea por toda la masa puede entrar por cualquier parte de la masa de mi estructura, pero puede haber lugares donde se llaman que hay fisuras o grietas que están concentradas. Esas fisuras y esas grietas se pueden haber dado por un montón de situaciones. Por situaciones que llamamos congelamiento temprano, cuando una estructura apenas la terminamos de ejecutar y está en momento de fraguado con baja resistencia, se produce un fenómeno de baja temperatura que genera congelamiento. Esa agua que está dentro del hormigón se expande, rompe la estructura del hormigón y cuando vuelve en sí, ese hormigón no vuelve a solidificar porque ya fraguó y me quedan un montón de fisuras. Bueno, esas fisuras son las que van a producir, por supuesto, mayor permeabilidad. Puede haber fisura por asentamientos plásticos, contracción y asentamiento. ¿Se acuerdan que algo ya hablamos de eso? Y lo vamos a ver más adelante también, que tienen que ver con esos cambios volumétricos que se generan en el momento del fraguado y ese momento donde se va el agua de mi estructura. O puede haber movimientos constructivos que suele ser cuando uno tiene un mal apuntalamiento, algún problema de encofrados, que se mueve el encofrado previo a que mi estructura haya tomado cierta resistencia. La estructura todavía no tiene la capacidad de soportar estas deformaciones y se va a fisurar. Asentamiento de base, problemas de encofrado, etc. En estado endurecido puede haber problemas de cuestiones físicas como contracción de los agregados, contracción por secado, contracciones, problemas químicos, corrosión, la armadura cuando se corroe se expande y ahí me genera fisura, problemas de reacción con algunos tipos de agregados que también generan reacciones expansivas, que lo solemos llamar reacciones álcali-agregado o álcali-sílice. Y el problema de carbonatación, que también vamos a ver un poquito más adelante, pero sí lo vimos también en el cemento, cuando vimos cemento, que es ese famoso
proceso que cambiamos el hidróxido de calcio, nuestra famosa reserva alcalina, a carbonato de calcio a través del dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿no? Ese proceso se llama carbonatación. Ese proceso también es un proceso contractivo, o sea que genera una disminución volumétrica, y eso también me puede generar fisuras en nuestro hormigón, ¿no? También puede haber fisuras térmicas, cuando estamos en proceso de congelamiento y de hielo, o cuando hay amplitudes, hay problemas de temperatura, de variación volumétrica por temperatura, y no está adecuadamente diseñada la estructura con juntas y junta de dilatación y ese tipo de cuestión, pueden aparecer fisuras, grietas por problemas de estas características. Tienen que ver más con el diseño de esa estructura. O las fisuras se pueden producir por sobrecargas, las estructuras de hormigón trabajan fisuradas, por eso uno pone armaduras para atar dichas fisuras, pero la fisura se produce igual. Puede haber problemas, se pueden generar por cuestiones estructurales como sobrecarga, creep, dejémoslos ahí porque lo vamos a ver más adelante, es un fenómeno de formación con carga constante que tiene el material, ya lo vamos a ver. O la misma fisura que puede generarse por las cargas de diseño correspondientes, también aparecen fisuras por ese tipo. O pueden ser fisuras, por lo que comentamos antes, por déficit de ejecución, donde se generan nido de abejas, deficiencia de colados, lo mismo que aparece. O sea, todas esas fisuras, todos esos lugares son lugares por donde va a ingresar el agua, y cuando el agua ingresa vamos a tener inconvenientes, porque junto con el agua generalmente ingresamos cualquiera de los enemigos que estuvimos viendo y comentando, ya sean del hormigón como del acero que está dentro de nuestro hormigón. Si acá lo que estamos graficando es un gráfico de porosidad en la pasta cementicia, dijimos, ¿se acuerdan que hablamos de la versus relación agua-cemento? ¿Cómo va aumentando esa porosidad en función de la relación agua-cemento? Cuando la relación agua-cemento se va haciendo más chica, la porosidad va disminuyendo, por lo tanto nuestro material va a ser más impermeable, y como estas curvas son del mismo estilo, no son iguales, pero son del mismo estilo que la que corresponden a la resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a menor relación agua-cemento tengo más resistencia. Podríamos también identificar que a mayor resistencia, menor porosidad. ¿Está bien? Y vamos a ver por qué resalto esto, porque vamos a ver que una forma de poder cuantificar la porosidad, o lo que llamamos la durabilidad de nuestra estructura, es a través de caracterizar la resistencia de la misma. ¿Bien? O sea, probablemente ustedes terminen diseñando una estructura por vida útil, y para eso lo que le exijan es un determinado valor de resistencia mecánica. Porque la resistencia mecánica es relativamente sencilla de medir, ya vamos a ver cómo. En vez de la porosidad necesitamos algunos ensayos un poco más difíciles de hacer, que se hacen, tenemos, pero son menos usados, más difíciles, comparándolo con la resistencia, que suele ser un ensayo relativamente sencillo para los hormigones y bastante usado. ¿Bien? Entonces vamos a ver que cuando queramos definir alguna condición específica de durabilidad, muchas veces la vamos a terminar exigiéndole a ese hormigón, para que cumpla dichas condiciones, que tenga una determinada resistencia. ¿Por qué? Porque a mayor resistencia, menor porosidad, a menor porosidad, menor permeabilidad, y a menor permeabilidad, mayor resistencia química, menor probabilidad de que no ingrese algún agente agresivo adentro de nuestra masa de hormigón. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Que hablamos de permeabilidad y hablamos de densidad. No, profe.
Bien, antes de entrar a este tema de resistencia mecánica, que es el que nos va a ocupar un poco lo que nos queda de clase, y vamos a hacer un pequeño descanso ahora, si descanso un poco la voz. Van a ver que cuando empiecen a ver dosificación, que algo van a empezar a ver hoy con Sol, cuando ustedes lo que van a ver, van a tener que hacer un diseño del material en función de parámetros, ¿no? Van a ver qué es lo que necesitan en estado fresco, o sea, qué tipo de trabajabilidad necesitan determinar. Van a saber cuál va a ser la resistencia química que exigen, y ahí es donde ustedes dicen, bueno, voy a tener que diseñar mi hormigón en función de su permeabilidad para resistir determinadas características de resistencia química, y eso va a estar en función del ambiente al cual va a estar expuesto. Entonces, lo que van a ir a unas determinadas tablas que pueden caracterizar el ambiente al cual va a estar expuesta la estructura. Si va a estar sometida a mucha humedad, si va a estar sometida a ambientes con problemas de sulfatos, ambientes marinos, donde tienen problemas de cloruros. Bueno, entonces caracterizan el ambiente al cual va a estar expuesta la estructura. Cuando lograron caracterizar ese ambiente, va a haber una tabla que relacione el ambiente al cual va a estar expuesta la estructura con la relación agua-cemento o con la resistencia mecánica. Entonces usted dice, ¿y dónde está la permeabilidad? Y bueno, ahí está, en la relación agua-cemento o la resistencia mecánica. Cualquiera de los dos parámetros uno hace al otro, digamos, ¿no? Yo puedo exigir una determinada relación agua-cemento, lo que pasa es que cuando ustedes lo piden, ustedes le piden a una hormigonera que tenga una relación agua-cemento 0,4, por ejemplo, después, cuando a ustedes les llega el hormigón a obra, es muy difícil de controlar, porque no pueden separar el agua del cemento una vez que ya les llegó el camión. Entonces, ¿cómo hacen para controlar el 0,4 en relación agua-cemento? No pueden. Pero saben que si ustedes ponen un parámetro de resistencia relativamente alto, significa que la relación agua-cemento para lograr ese parámetro de resistencia tiene que ser baja. Entonces, en vez de pedir un 0,4 de relación agua-cemento, terminan pidiendo un hormigón, por ejemplo, de 40 megapascales. Entonces, ustedes van a controlar la resistencia del hormigón, que vamos a ver que es un procedimiento relativamente sencillo, y controlando que ustedes estén vendiendo el hormigón con dicha resistencia, indirectamente van a estar controlando la permeabilidad de ese hormigón y por lo tanto van a estar controlando la durabilidad o la resistencia química. Así que eso es lo que le va a exigir el reglamento, ¿eh? Bueno, son las 24, nos tomamos unos 15 minutos aproximadamente, a las 3:40 volvemos, ¿ok? Ok. Bueno.